Vamos a hablar de orientación diagnóstica y terapéutica de los tumores en el aparato locomotor. Sobre todo tenemos que adherirnos a los principios básicos, los principios que nos han enseñado William Enneking, Harry Mankin y Mario Campanacci. Primero, un margen oncológico seguro, la resección tiene prioridad sobre la reconstrucción y tenemos que tener una reconstrucción adecuada de los tejidos blandos. Tenemos una aproximación diagnóstica en la cual siempre tiene que entrar anamnesis, exploración, tenemos que explorar al paciente, hablar con él, quitarle la ropa, examinarlo. Luego solicitaremos laboratorio, lo veremos más adelante, no son muy específicos, pues nos pueden ayudar a detectar probablemente metástasis o enfermedades hematopoyéticas como mieloma. Hacemos una radiografía convencional, hacemos un diagnóstico clínico radiológico, vemos si un tumor óseo primario metastásico de partes blandas, un probable tumor, si es bueno o malo. Tenemos que tener en cuenta que existen lesiones reactivas, callos de fractura, enfermedades metabólicas, infección, que nos pueden confundir con lo más infrecuente que son los tumores. Pero a veces existen tumores como benignos, como que vemos el de la clavícula, que nos llama la atención. Este era un quiste óseo neurismático, o maligno, como el que vemos al fondo de la diapositiva a la derecha, que tenía dolor del tiempo de evolución. El paciente relataba que no cedía con el reposo, era continuo. Se hace una resonancia magnética, una lesión hipointensa. En T2 era hiperintensa. Se hizo una biopsia y era un sarcoma de Ewing. Los tumores óseos malignos, los sarcomas, son considerados raros. Es un cáncer raro, 1 por 100.000 habitantes años. La mayoría se asemeja a su tejido normal primitivo. Si estamos hablando de estirpe osteogénica, osteoblastoma, el benigno osteomostioide y el maligno osteosarcoma. Si estamos hablando de estirpe cartilaginosa, encondroma, la parte benigna, y la parte maligna, condrosarcoma. Tiene un crecimiento progresivo, no se detienen y pueden dar metástasis. A diferencia de los tumores benignos, que son muy comunes, casi 1 por 10.000 habitantes, un tumor maligno por 10.000 buenos, pero muchos de estos benignos no son, estadísticamente no lo sabemos porque muchos son hallazgos casuales. Valoramos la asociación entre edad y tipo de tumor. Niños antes del cierre del cartílago de crecimiento son los que vemos en la diapositiva: quiste óseo simple, condroblastoma, sarcoma de Ewing. Segunda, tercera década de la vida, tumor, células gigantes, osteomostioide, osteoblastoma. Mayores de la cuarta década pensamos en condrosarcoma, sarcoma pleomórfico, y ya vienen las metástasis o el mieloma. Por ello, tenemos que seguirnos en las guías. Son fundamental seguir las guías, la NSSN, lo podéis bajar en la página web, y ahí ya nos refiere que si tenemos una radiografía normal con un paciente sintomático menor de 40 años, pensamos en un tumor primario que puede ser bueno o malo, pero debe ser referido a un centro experto. Y si son mayores de 40 años, ya tendremos que empezar a pensar en metástasis, seguir las guías. Y luego para el tratamiento seguir más guías, la misma NSSN o también la del GEIS, la del CELNET, os dejo ahí la ESMO, y nos va diciendo cómo tenemos que ir actuando con cada tipo de tumor maligno, sobre todo. En este caso, no debemos de improvisar, siempre lo digo, sigamos guías. La estrategia diagnóstica se basa en información clínica radiológica. Vemos una prebiopsia. Prebiopsia es, antes de pedir una biopsia, si es que sea necesario, empezamos a valorar clínico y radiológicamente si el paciente la requiere o no la requiere. Ejemplo, este fibroma nosificante, el fémur distal, tras la historia, examen físico, una radiología simple, el paciente no tenía dolor, un hallazgo casual, una lesión osteolítica geográfica en la región metafisaria distal adyacente a la cortical, era un fibroma nosificante, probablemente su tratamiento se quedó un tratamiento ortopédico. Pero si tenemos dudas, tenemos que seguir con más pruebas de imagen, como es el TAC, la resonancia y medicina nuclear. Pero todo esto en el contexto de un equipo multidisciplinario. Veamos la aproximación diagnóstica, edad y localización. Hemos dicho de la edad anteriormente, pacientes con el cartílago de crecimiento abierto, pacientes en la segunda, tercera década de la vida y pacientes mayores. Veamos este niño de 10 años con una fractura patológica tras un mínimo esfuerzo. Se diagnosticó un quiste óseo simple que se curó, consolidó con la misma fractura.
Pero el paciente de abajo, 65 años, se dio esta fractura un poco rara, se le dijo que volviera en un mes, se le puso un cabestrillo y cuando vino el hueso estaba totalmente destruido, una metástasis. Muchos de ellos, de los pacientes que tienen tumores benignos, son hallazgos casuales. Los pacientes con tumores malignos ya vienen con un dolor raro, un dolor que no cede con el reposo, dolor nocturno, como esta niña de 10 años y también con masa. Se hace una radiografía, nunca, digamos, no hacemos una radiografía. Si tenemos una duda, hagamos una radiografía. Se hace una radiografía y se ve esta lesión, que era un osteosarcoma. En el laboratorio no son específicos, pero nos puede ayudar a pensar en algún tipo de tumores como son las metástasis que van a hueso, que son 5, las principales: mama, pulmón, próstata con el PSA, riñón con el boom, la creatinina, tiroides, TSH, T3, T4, inmunoelectroforesis nos lleva al mieloma, fosfatasa alcalina nos hace pensar en osteosarcoma si está elevada, calcio, fósforo en pacientes con enfermedades metabólicas, etc. La radiografía convencional es clave junto a la edad y la localización. Si no hay una impresión diagnóstica clara con estos 3 datos, nos replanteamos todo el diagnóstico y pedimos más pruebas complementarias. En la radiografía y las otras pruebas complementarias nos hacemos las 4 preguntas de Hennequin. ¿Cuáles son? ¿Dónde asienta la lesión? Diáfisis, metáfisis, epífisis, y si es un complemento de ellas. ¿Qué le hace la lesión al hueso? ¿Qué le hace el hueso a la lesión? ¿Y qué otros datos nos podrían aproximar al diagnóstico histológico? ¿Dónde asienta la lesión? Si es en la diáfisis, en la metáfisis, diáfiso metafisario, etc. ¿Qué le hace la lesión al hueso? Aquí viene el patrón de destrucción de Lodwig. Geográfico, por lo general, geográfico lleva mucho tiempo ahí y es tumores benignos. Puede ser tipo A, B o C, apolillado, ya son un poco más agresivos, por lo general son agresivos, y permeativo también agresivo. Apolillado y permeativo nos llaman la atención y tenemos que estar pensando que estamos tratando con un tumor agresivo o maligno. Veamos este caso. Este era un tumor de células gigantes localizado en la región metáfiso-epifisaria de la tibia proximal, 35 años, podría ser un sarcoma, podría ser cualquier tipo de tumor maligno. En esa localización se hizo la biopsia, tenía fractura patológica, se hizo la biopsia y era un tumor de células gigantes. ¿Qué le hace el hueso a la lesión? Pues reacciona, se defiende. ¿Cómo? Con reacciones periósticas de diferentes formas. Es una la reacción perióstica o una imagen que nos da la reacción perióstica del triángulo de Codman, como en este caso tenemos un triángulo de Codman tanto proximal y distal, tenemos una lesión en el centro del hueso que se ha salido del hueso, levanta el periósteo y nos muestra este triángulo de Codman que se ve claramente en la imagen tras la resección amplia intercalar de este tumor. La reacción perióstica puede ser continua o discontinua. Cuando es continua y sólida, por lo general son tumores benignos. El más común es el osteoma osteoide. Dentro de esta reacción perióstica continua podemos encontrar un nido. Si ya el paciente nos dice que tiene dolor nocturno, que cede con aspirina o con AINES, ya podemos estar pensando en buscar este nido con un TAC. Pero si es discontinua, como en estos 2 casos, en una en sol naciente, en el otro en capas de cebolla, se hace la radiografía. En el de la izquierda, aumento de densidad, sol naciente, masa de partes blandas, compatible con probable osteosarcoma. En el de la derecha ya vemos las capas de cebolla, la lesión diafisaria, capas de cebolla discontinua. Esto era un sarcoma de Ewing diafisario. ¿Qué otros datos nos podrían aproximar al diagnóstico histológico? La matriz tumoral, si es condroblástica u osteoblástica. ¿Cómo la vemos? La vemos en el TAC. El escáner nos puede mostrar muy bien a definir la matriz tumoral. En la siguiente imagen, que es una radiografía simple, vemos una lesión osteolítica con aumento de densidad, probablemente en forma de palomitas de maíz. Se hace un escáner, vemos que tiene resorción de la cortical en la flecha y vemos que tiene una probable matriz tumoral. Y aquí estamos pensando en un tumor de origen condral, que puede ser un condrosarcoma o un tumor cartilaginoso atípico. En esta correlación clínico-ideal se pensó en un tumor de células gigantes, era una región metáfiso-epifisaria de la tibia proximal de una chica de unos 20 años aproximadamente. Se hizo la biopsia, dijo tumor de células gigantes, pero seguíamos con la duda porque tenía matriz. Volvimos a rebiopsiar en la zona de la matriz tumoral y era un osteosarcoma.
totalmente diferente a un tumor de células gigantes con un tratamiento y un impacto en el tratamiento totalmente diferente. Correlación, radiología y resonancia magnética, mujer de 15 años, en la región también metáfiso epifisaria distal con niveles, biopsia quiste óseo neurismático. La resonancia, fundamental para el tratamiento quirúrgico, nos delimita perfectamente el tumor. Veámoslo. Aquí en esta imagen de este tumor, de este condrosarcoma, cómo se delimitaba perfectamente el tumor. Es como un GPS que nos ayuda a valorar la extensión del tumor y valorar dónde podemos hacer la resección. Siempre una resonancia magnética que no está escrito en la diapositiva, lo recalco, cuando estamos estudiando tumores debe ser con contraste de todo el compartimento para valorar si tiene o no tiene skin metástasis. Potenciadas en T1 vemos la lesión, la extensión intramedular, y potenciadas en T2, como está bajo axial, vemos la extensión extraósea o de masa de partes blandas. Si seguimos pidiendo pruebas y pedimos una gamografía, debe ser de todo el esqueleto y con tecnesio 99. Nos sirve para ver lesiones múltiples o para seguimiento en ocasiones de lesiones con probabilidad de malignización. Dicho eso, pasamos a la biopsia. Si ya pensamos que necesitamos una biopsia, vamos a la biopsia. Todas las biopsias que hacemos son sencillas. ¿Estamos de acuerdo? No. Por eso Mankin y Campanacci se están riendo. La foto no es exactamente por ello, pero no es un procedimiento sencillo. Es un procedimiento complejo que requiere un radiólogo experto que puede para hacer las biopsias percutáneas en las zonas de mayor viabilidad del tumor. Cuando tiene masa de partes blandas con truco, cuando no tiene masa de partes blandas y debemos de ir hacia adentro del hueso con agujas, trócares especiales como el Osticut. ¿Dónde realizamos la biopsia? También hay que pensar dónde la vamos a realizar. Recomiendo ese artículo porque por lo general tenemos que resecar el trayecto de la biopsia y tiene que ser realizada por donde el cirujano va a realizar la cirugía definitiva. Ojo, ya cada vez menos, espero que cada vez menos hagan biopsias excisionales. Es un primer error, no debemos de hacer biopsias transversas, no debemos de sacar el drenaje por sitios diferentes, no es una urgencia, debemos de pensar cómo lo vamos a hacer, si canalizamos el paciente, no lo canalizamos, hablamos con el patólogo, radiólogo, etc. Por favor, leer bien esta diapositiva. Enekin decía, solo con el diagnóstico histológico el médico sabe muy poco de la situación clínica del paciente y casi nada de cómo debe ser tratado. El paciente tiene osteosarcoma. ¿Dónde? ¿Dentro del hueso? ¿Fuera del hueso? Con metástasis y metástasis. Por lo cual se viene la estadificación que realiza Enekin, la adopta la Sociedad de Tumores del Sistema Musculoesquelético y ahí está escrita claramente en esta diapositiva benignos y malignos. Maligno muy claro, bajo y alto grado, intra y extracompartimental y metástasis. Luego de todo esto, si vemos que el paciente necesita una valoración terapéutica, vuelve el comité a reunirse y valora el tipo de tratamiento que tenemos que hacer. Si tenemos que observar, si tenemos que dar algún tipo de tratamiento oncológico y qué tipo de cirugía tenemos que hacer. Si hablamos de cirugía, porque estamos hablando en la SECOT, los márgenes se definen como intralesional, marginal, amplio y radical. 1 y 2 para tumores benignos, 3 y 4 para tumores malignos. Intralesional puede ser intralesional simple, solo curetaje, o intralesional ampliada, que utilizamos en tumores cartilaginosos atípicos, intracompartimentales, en tumor de células gigantes, quiste óseo neurismático también. La intralesional ampliada, ¿qué es? Resección de una ventana del tamaño de la lesión, ventana pequeña, no alcanzamos a llegar a la zona santuarios como se ve arriba, luego curetaje simple, fresa de alta velocidad, fenolización, lavado pulsátil, cambio de guantes, cambio de material y luego la reconstrucción como nos guste más. A mí me gusta mucho el cemento, si está cercano al hueso subcondral, utilizo la técnica de Campanacci colocando un injerto para que no dañe el cartílago subcondral del hueso, pero se puede colocar también cualquier tipo de injerto óseo. Amplio y radical, cuando hablamos de márgenes amplio y radical, tenemos que ver cómo lo vamos a resecar, un margen amplio. Dentro de un mismo hueso es intercalar.
si tenemos que llevarnos la articulación del hueso intraarticular y en ocasiones tenemos que hacer extraarticular porque probablemente el sarcoma está, si hablamos de rodilla o de húmero proximal, que son los más frecuentes, entrando en la articulación en los ligamentos cruzados o en el húmero dentro de la cápsula. La primera fase es la etapa oncológica del procedimiento y siempre es independiente de las siguientes fases y nunca debe ser influenciada por ella. Es ahí donde nos tenemos que plantear si hacemos amputaciones o no. Siempre después de la resección llevamos la pieza personalmente al patólogo, el patólogo valora la pieza con nosotros, hace los cortes adecuados y nosotros le podemos decir, orientar la pieza y decir cuáles son nuestras zonas más conflictivas. Siempre es así, es obligatorio. Luego el patólogo nos va a decir, a confirmar el diagnóstico, la necrosis tumoral mediante, como vemos en la diapositiva de aquí, mediante diferentes formas que ellos tienen para valorar el tipo de necrosis y si nuestros márgenes fueron adecuados o no. Tenemos que recordar lo siguiente ya para terminar: etapas: aproximación diagnóstica, diagnóstico definitivo, estadificación del tumor y luego valoramos qué vamos a hacer, siempre en el contexto de un comité de sarcomas o en un comité de expertos de tumores musculoesqueléticos. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias.